Tengan cordial saludo por parte del grupo de monitores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Mi nombre es Juan José Torres Sánchez, monitor del área de penal, en sus materias Derecho Penal General 1 y 2, Derecho Penal Parte Especial y Derecho Procesal Penal. En el día de hoy vamos a trabajar la temática de las lesiones, correspondiente a la materia del Derecho Penal Especial, referida a los tipos o a los delitos en concreto. Para iniciar este tema, entonces hay que precisar que las lesiones vienen constituidas o definidas desde el artículo 111 del Código Penal, Ley 599 del año 2000, el cual nos define las lesiones como un daño al cuerpo humano o a la salud, diferente al homicidio, que no lo define como matar, quitar la vida de una persona. Aquí nos referimos a un daño a la salud o en el cuerpo. Este primer artículo es netamente descriptivo, no nos implica un tipo de lesiones, no nos implica un tipo de sanción, a diferencia del artículo 112, que es consistente en la incapacidad para trabajar que sufra una persona a cargo de la conducta punible que se ejecuta sobre ella. Entonces, esta incapacidad para trabajar puede ser de 30 días, en el caso que sería el tipo más benigno, por alguna manera de decirlo. ¿Por qué? Dentro del mismo articulado aparece un agravante, que es cuando la lesión o la incapacidad para trabajar se produce por más de 30 días. En ese caso se agravan esas lesiones, pero es referente al mismo tipo penal. Ahora, la deformidad. Bien, el código simplemente nos define el que cause deformidad en el cuerpo o en la humanidad de otra persona. La Corte ha definido como deformidad cualquier secuela que quede en el cuerpo que lo haga simétrico, es decir, cualquier cicatriz, cualquier marca, cualquier cosa que en el cuerpo se vea una afección. Para este tipo, dentro de su misma codificación, aparece un señalamiento y es cuando esa deformidad es en el rostro. En este caso, la conducta se agrava. Entonces, para comprender qué es el rostro, se ha definido que el rostro viene lo que comprende desde la primera inserción del lóbulo de la oreja hasta su similar en la oreja contraria. Y al nivel vertical sería desde la primera inserción de la línea del cabello hasta la primera parte de la cara frontal del mentón. Luego, el código nos define la perturbación funcional. Para hablar de una perturbación funcional hay que entender cómo se constituye el cuerpo para la dogmática penal. Entonces, vamos a hablar para la dogmática penal, que el cuerpo se compone de órganos y de miembros. Entonces, la particularidad y la característica que define uno frente al otro es que el órgano, por regla general, va a ser par. Entonces, tenemos el órgano de la visión, compuesto por dos ojos. Tenemos el órgano de la respiración, compuesto por dos pulmones. Pero cabe recordar o cabe precisar que también admite órganos impares. Por ejemplo, el corazón, por ejemplo, el estómago. Entonces vamos a encontrar claramente órgano de la visión, órgano de la aprehensión, órgano de la movilidad. Entonces esta diferencia es relevante hacerla porque los miembros van a ser miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, sin contar el pie, sin contar la mano. Esta diferencia la vamos a ver respecto a la perturbación de la siguiente manera. La perturbación funcional implica que el órgano o el miembro parcialmente pierde su capacidad de ejercicio, parcialmente su capacidad de ejecución, su capacidad de trabajo. Entonces vamos a encontrar que un órgano se perturba en su función cuando se pierde uno de los dos. Es decir, pierde un solo ojo, pierde un solo riñón, pierde un solo pulmón a causa de la conducta. O no siempre perderlo, verlo afectado. Va a haber una perturbación funcional. Mientras que la perturbación funcional de un miembro va a tener que verse referida respecto de su articulación, sean codos o sean rodillas. Es decir, si a alguien le cortan el brazo desde el codo hacia abajo, va a haber una perturbación funcional de su miembro. ¿Por qué? Lo que se busca con la perturbación es proteger las articulaciones del cuerpo, hombro y codo. Lo mismo sucedería en el caso de la rodilla. Si se corta de la rodilla hacia abajo,
vamos a ver evidenciado una perturbación funcional del miembro, pero el órgano no se va a ver afectado porque la agresión se da es dentro del miembro. Por eso es importante hacer la distinción. Igualmente sucede con el brazo. Si lo que se corta es de la muñeca hacia abajo, lo que vamos a ver referenciado es una perturbación del órgano. Pero como si el corte se da del codo, nos vemos evidenciados en el lapso del miembro. Por eso la perturbación funcional es del miembro. Ahora, en la escala seguimos con la perturbación psíquica. ¿Qué es la perturbación psíquica? Cualquier daño mental causado por la conducta punible en el sujeto pasivo. La perturbación psíquica pues no cabe mucha precisión porque ya es un tema muy técnico y lo pueden definir solo peritos en psicoanálisis y psicología que pueden determinar la magnitud de la lesión. Por lo que entonces vamos a tratar el tema de la pérdida. La pérdida tiene la particularidad es que puede ser pérdida funcional o pérdida anatómica. Vamos a decir qué es una pérdida anatómica. La pérdida anatómica consiste en órganos en la pérdida de ambos. Es decir, pérdida anatómica del órgano de la visión tendría que perder los dos ojos. Pérdida anatómica del órgano de aprehensión tendría que perder ambas manos. Pérdida anatómica del órgano de movilidad tendría que perder ambos pies. Respecto a la diferenciación de las articulaciones, viene a ser exactamente lo mismo, porque para que se configure una una pérdida de miembro, se tiene que dar por encima de la articulación protegida. Entonces, es decir, para la pérdida de un miembro inferior, se tiene que hacer un corte por encima de la rodilla. Para la pérdida de un miembro superior, se tiene que dar por encima del codo o a nivel del hombro, porque son las articulaciones que se protegen. Listo. La pérdida funcional no implica el desprendimiento anatómico de las partes del cuerpo, es decir, las partes del cuerpo siguen unidas a él, lo que se pierde es su función por completo. Por ejemplo, los narcotraficantes normalmente ponían a las mujeres a contar dólares en vestidos de baño. Cuando ellos sabían que una mujer se robaba $1, lo que hacían era inyectarles pegamento de tubería en las articulaciones del brazo. Si bien el brazo seguía unido a su cuerpo, ese brazo, esa mano, esa muñeca perdía totalmente su capacidad de movilidad. Entonces se veía evidenciado la pérdida de su función. Entonces a esto es a lo que nos referimos la diferencia entre pérdida anatómica y pérdida de función. El órgano va a seguir adherido al cuerpo, pero su funcionalidad se ve totalmente limitada o acabada. Ahora, por último, cabe resaltar que el articulado número 117 de la Ley 599 del año 2000 nos consagra la unidad punitiva. ¿Qué es la unidad punitiva? Lo que nos refiere a la unidad punitiva es que si en un solo sujeto pasivo, o sea, en una sola persona afectada, a causa de la misma conducta punible se produjeron varios tipos de lesiones, solo se va a aplicar la más grave de ellas, es decir, las lesiones entre sí no concursan, es decir, la perturbación funcional que se haga a un órgano o un miembro no va a poderse concursar con la incapacidad para trabajar que ésta produzca. Por eso está diferenciadito en la escala, se va a aplicar la perturbación funcional de preferencia sobre la incapacidad para trabajar. Esto por mandato expreso del artículo 117, unidad punitiva. No siendo otro el motivo de esta pequeña asesoría, agradezco la atención prestada. Del grupo de monitores agradecemos su apoyo.